Bueno, bienvenidas a una nueva edición de Lo Barato Sale Caro. En esta edición vamos a contar con la presencia de Nicolás Papalía. Él es abogado con diploma de honor de la UBA, doctor magna cum laude en Derecho y máster cum laude en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UP, diplomado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University en Washington College of Law, docente e investigador en temas de género y masculinidades, estudiante de psicología también de la Universidad de Palermo, ex titular de la Oficina de Planificación de Políticas de Género y Diversidades del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, director ejecutivo de la Asociación Civil Mujer y Gobierno, miembro del Consejo Asesor del Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, autor de los libros Cómo las juezas y jueces resuelven los casos de violencia doméstica, un estudio del Fuero Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la colección de Ciencias Jurídicas de la UP, y Masculinidades, Violencias y Justicia Penal, las representaciones vigentes sobre los varones denunciados, de Editorial Deseo. Además, es un compañero de muchos años y un gran amigo. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Ro, ¿cómo va? Bueno, muy bien, muy contento de estar acá en este espacio con esta nueva invitación para seguir construyendo juntos, como bien vos dijiste, después de tantos años de caminos recorridos, así que súper contento de que nos podamos reencontrar otra vez acá. Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre masculinidades en esta edición. Y una primera pregunta que le queremos hacer a Nico es si hay distintos tipos de varones según el momento histórico social. Bueno, está muy interesante esta primera pregunta, porque en realidad nos permite como meternos un poco en relación a aquellas cosas que abordamos desde los estudios de géneros y los estudios de las masculinidades. Yo creo que la respuesta es afirmativa, digamos, a esa pregunta, ¿no? Es decir, hay distintos varones de acuerdo al contexto histórico-social. Porque en definitiva, cuando hablamos de varones, hablamos de sujetos que de alguna manera encarnan determinados modelos sociales de género. Y los modelos sociales de género o el concepto en general de género es un concepto relacional. ¿Eso qué significa? Que es un concepto que no puede entenderse como un compartimento estanco, que tiene que entenderse, reitero, en un contexto histórico particular, que aquello que yo entiendo como femenino en un momento de la historia se relaciona directamente con lo que definimos como masculino, y eso varía de acuerdo al contexto. No es lo mismo decir que es un varón hoy en pleno siglo XXI en Argentina que lo que era un varón en el año 1920, o incluso qué es ser varón en la Argentina del año 2024 que no sé, en un país árabe en el año 2024, ¿no? Esos modelos sociales de género tienen distintas encarnaciones de acuerdo a cuál sea el contexto histórico-social en el que nos encontremos. Es decir, hay normas, pautas, reglas sociales que definen, en este caso, qué es ser y cómo tenemos que comportarnos los varones de acuerdo a, reitero, este contexto. En consecuencia, los sujetos que encarnamos esos modelos sociales de masculinidad, de feminidad o muchos otros que por hoy se han definido, claramente varían de acuerdo al contexto, sí. ¿Por qué se puede hablar de nuevas masculinidades? O mejor dicho, ¿se puede hablar de nuevas masculinidades? El concepto de nuevas masculinidades es un concepto que está bastante en auge, ¿no? Pero yo prefiero no hablar de nuevas masculinidades, porque hablar de nuevas masculinidades significa hacer esta distinción, es decir, bueno, hay una vieja masculinidad que no está buena, que hay que reformular, y hay nuevas masculinidades que son mejores, ¿no? Y en realidad lo nuevo no siempre significa que algo sea mejor. En consecuencia, yo creo que es mucho más conveniente hablar de masculinidades igualitarias, masculinidades más democráticas, formas más equitativas de entender estos modelos sociales de género. Por eso, a mí en sí mismo, el concepto de nuevas masculinidades no es un concepto con el que me sienta de todo, digamos, sí, a gusto, para decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que de alguna forma es lo que se intenta transmitir con eso es que hay un montón de cosas de la masculinidad que hay que redefinir, que hay que replantear, que hay que transformar,
Pero me parece que, como te dije, lo nuevo no significa necesariamente que estemos transitando, que estemos avanzando en ese camino. Y me parece que hoy la realidad de estos días nos demuestra un poco eso, ¿no? A mí hay un dato que me preocupa muchísimo y que tiene que ver con esto que estoy diciendo, que es que todas las estadísticas a nivel internacional e incluso nacional, el contexto local nos da mucha tela para cortar en ese sentido, nos informan que los jóvenes, los varones jóvenes, son cada vez más conservadores y reaccionarios a los discursos de género y a las políticas de igualdad. Y ese me parece que es el claro ejemplo de esto que te estoy diciendo, es de que lo nuevo, digamos, no necesariamente viene mejor, ¿no? A veces estamos acostumbrados siempre a decir, bueno, las nuevas generaciones van a tener cosas saldadas, ¿no? Van a resolver muchas de estas cuestiones sobre las que nosotros no podemos ponernos de acuerdo. Y la evidencia nos muestra que esto no necesariamente es así. Algo por ser nuevo, digamos, constituir o formar parte de una nueva generación, no significa necesariamente que va a transformar aquello que realmente queremos transformar. Así que por eso, digamos, entiendo un poco cuál es el sentido que se quiere dar, pero no coincido plenamente con ese concepto. Hablabas recién de que las nuevas generaciones no necesariamente son nuevas masculinidades o no necesariamente lo nuevo, digamos, tiene una situación de lo bondadoso o lo maravilloso, etcétera. Entonces, ¿qué habría que desarmar en esas masculinidades, en las masculinidades de los jóvenes, pero también de los adultos, para poder ser, digamos, masculinidades más democráticas e igualitarias, como lo nombrabas vos? Bueno, esta es otra muy buena pregunta porque también nos da el pie para poder hacer algunas distinciones conceptuales que me parece que son interesantes. Porque una cosa es hablar de las masculinidades, como esto que yo te decía, ¿no? Como, bueno, los distintos modelos sociales de género y la encarnación de esos modelos en cada uno de los sujetos, en cada uno de los varones. Y también, digamos, introducir el concepto de la masculinidad como dispositivo de poder, que me parece que es muy interesante para plantearlo. ¿Qué significa esto, no? En algún momento se habló de el modelo de masculinidad hegemónica, que me parece que fue una categoría que en el inicio del desarrollo de los estudios de las masculinidades fue muy ilustrativa, digamos, desde el punto de vista analítico fue un gran aporte, pero que me parece que es un concepto que merece ser complejizado, ¿sí? En ese entonces se decía que la masculinidad hegemónica era el modelo del varón adulto, heterosexual, blanco, propietario, sin discapacidad, alfabetizado, ¿no? Y que por fuera de ese modelo se encontraban las masculinidades subalternizadas, es decir, aquellas que eran víctimas de violencia y discriminación. Pero, digamos, es muy difícil encontrar un sujeto que encarne todas esas cualidades. En realidad, valga la redundancia, la realidad nos demuestra que las personas y los varones, por supuesto, estamos atravesadas por un montón de esas categorías, ¿sí? Entonces yo puedo ser adulto, blanco, occidental, pero como mi orientación sexual no es heteronormativa, entonces aún siendo adulto y blanco puedo sufrir violencia y discriminación, ¿no? Entonces hay que entender que la realidad es un entramado complejo de relaciones de poder. Y la masculinidad como dispositivo de poder viene a representar eso, ¿no? Es decir, cuáles son esas pautas hegemónicas que se asocian a la masculinidad y que en definitiva, de alguna forma, determinan el ejercicio de violencias y discriminación. Entonces, toda esta introducción para volver a tu pregunta, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cuáles son esas pautas hegemónicas que se asocian a la masculinidad y que, reitero, son el origen de esas conductas violentas, discriminatorias, de eso que queremos desterrar, ¿no? Como parte de las transformaciones feministas. Y ahí me parece que una cuestión central tiene que ver con la masculinidad o las masculinidades y la violencia, ¿no? A los varones, yo siempre lo digo en estos términos bien sencillos para que se entienda, a los varones se nos enseña desde chicos que para poder ser varones, para poder ser reconocidos como varones, la violencia es una herramienta a la cual podemos echar mano, ¿sí? Se nos dice desde chicos que si tenemos un problema con un compañerito en el jardín, en el colegio, lo tenemos que resolver en la puerta del colegio, no ir a nuestra seño, a nuestra mamá, a nuestro papá y decirle, tengo un problema, ¿no?
Es decir, la violencia es una herramienta habilitada, ¿sí? Mientras más violentos, más machos. Y esa relación intrínseca entre la violencia y las masculinidades me parece que es el nodo central para desarticular, que se expresa en un montón de aspectos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la regulación emocional. Otro eslogan, para decirlo de alguna manera, que se nos enseña desde muy chiquito es que los varones no podemos llorar, ¿no? Porque si lloramos somos mujeres, si lloramos somos maricones, ¿no? Y eso implica un condicionamiento tremendo sobre la vida de los varones, sobre nuestras propias subjetividades. Nos condiciona a la hora de decir un te quiero, de decir un te amo, de pedir un abrazo, de pedir ayuda, todas cosas que, digamos, nos limitan en nuestro modo de ser. Entonces, esas cuestiones que se asocian, reitero, a la violencia y al entramado de la violencia en la construcción de las masculinidades, me parece, por lo menos de mi punto de vista, que es como el nodo central para desarticular. Y en este sentido vos nombrabas, digamos, al movimiento feminista, entiendo yo, como el movimiento, digamos, como facilitador de muchas de estas discusiones. Ahora, ¿qué rol cumplen los varones dentro de este feminismo y qué lugar deberían ocupar? Bueno, venimos con todas preguntas bien picantes, que me gusta porque creo yo que es donde tenemos que empezar a construir nuevos consensos. Yo entiendo, en principio hablamos de feminismos en plural, ¿no? Pero yo entiendo que la filosofía de los feminismos en realidad es una filosofía por la igualdad. No se trata de, como muchas veces se intenta construir desde los medios masivos de comunicación, al feminismo como, digamos, los ogros o las ogras en realidad que van a perseguir a los varones digamos, y los van a someter. Por supuesto, no tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de la filosofía feminista, hablamos de una lucha, digamos, un compromiso para la construcción de una igualdad real de oportunidades. Y en esa lucha, en ese compromiso, me parece que tenemos que estar involucrados todas las personas, varones, mujeres, personas trans, no binarias, digamos. Es una bandera que nos debiera encontrar a todos, todas, todes reunidos. En consecuencia, muchos varones que manifiestan por ahí voluntad de integrarse en esta lucha se encuentran muchas veces excluidos, para decirlo de alguna manera. Y ojo, esto es un tema muy sensible porque eso no quiere decir que sean las mujeres las responsables de esa exclusión. No, me parece que los movimientos feministas han ido impulsando esta agenda, han puesto sobre la mesa las necesidades de las mujeres y me parece bien que así sea, pero los varones tenemos que construir nuestros propios espacios de debate, nuestros propios espacios de reflexión, poner sobre la mesa las incomodidades que nos generan estas transformaciones, porque como te decía hoy, estas transformaciones son, digamos, un llamado directo a repensar nuestras propias subjetividades. Entonces es un trabajo profundo el que tenemos que hacer, que no es un trabajo que se va a resolver de un día para el otro, pero que de alguna manera tenemos que encarar. En consecuencia, tenemos que empezar a involucrarnos y quizás sí, digamos, las organizaciones de mujeres, los movimientos, tienen que tener esa apertura, ¿sí? Para poder integrarnos. Y eso, reitero, no quiere decir que tenga que haber espacios que sean exclusivamente, digamos, para la participación de las mujeres, donde puedan reflexionar, de donde hablar de sus problemáticas. Digo, porque a veces se dice, bueno, a tal marcha van solo las mujeres. Y está bien que así lo sea. Está bien que a otras se puedan empezar a incorporar varones, pero no la incorporación de varones no significa que los varones, como históricamente lo hicimos, acaparemos la palabra, ¿no? O sea, nos tenemos que sumar en un plano de igualdad, demostrando en la construcción de esa herramienta que ya estamos poniendo en marcha aquellos objetivos que realmente queremos alcanzar. Vos sos un especialista en todo lo que tiene que ver con violencia, digamos, en las masculinidades. Entonces te queremos preguntar, ¿qué varones son capaces de perpetrar violencia de género y qué rol juegan los mandatos sociales y los estereotipos en estos perfiles? Bueno, yo te diría que todos los varones somos capaces de perpetrar violencias, porque el punto de partida para mí es que la violencia, un poco en relación con lo que te venía diciendo, la violencia es algo que aprendemos. Yo
Yo siempre digo también con algunas cosas para que queden y puedan calar hondo, es los varones no nacemos violentos. Los varones nos construimos como violentos en una sociedad que nos alienta a ser violentos. Y en consecuencia, todos los varones, todas las personas en realidad, estamos todo el tiempo reproduciendo, como bien vos decís, estos estereotipos, estos modelos sociales de género que son los que sostienen la desigualdad y el ejercicio de violencias. A mí me gusta también entender la problemática de la violencia de género no como un proceso unidimensional de varones contra mujeres, es decir, de la violencia que ejercen los varones contra las mujeres. Para mí la violencia de género es un fenómeno mucho más complejo que tiene que ver con la construcción de estos modelos sociales de género, sus desigualdades y sus jerarquías. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy reproduciendo esos modelos sociales desiguales de género, estoy contribuyendo también a generar situaciones de violencia. Y en esto también es muy importante entender a la violencia como un continuo. ¿Qué significa esto? Que si yo reproduzco cotidianamente estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a mi pareja mujer que se quede en la casa porque las mujeres son las que mejor se desarrollan las tareas de cuidado y que se tienen que quedar para limpiar la casa y para cocinar y para atender a mi hijo, etcétera, etcétera, estoy contribuyendo cotidianamente a sostener ese modelo de desigualdad. Obviamente hay algunas conductas que uno no podría definir como violencia y mucho menos como violencia en términos legales, ¿no? Como lo definen las convenciones o las leyes. Pero sí son pequeños actos, ¿sí? Que contribuyen, te reitero, a sostener ese modelo de desigualdad. En consecuencia, por eso digo, entendamos la violencia como un continuo, ¿sí? Lo que yo reproduzco todos los días cotidianamente, en definitiva, es el caldo de cultivo para después poder encontrarme con otros actos mucho más preocupantes, ¿sí? En términos de violencia, como tiene que ver con la violencia doméstica, los feminicidios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si uno se pone esas anteojeras, si entiende que la violencia se relaciona con la construcción de los modelos sociales de género y que la violencia es un continuo, en consecuencia el proceso para trabajar sobre eso, el proceso de revisión que cada uno y cada una de nosotros debiera emprender es mucho más rico, ¿sí? Porque nos pone de alguna manera en tela de juicio a todos, a todas y todes, ¿sí? Es decir, todos, reitero, en nuestro accionar cotidiano, aun cuando trabajemos estos temas, aun cuando tengamos años de capacitación en la cuestión, reproducimos estas desigualdades, ¿sí? Porque tiene que ver, como arrancamos la charla, tiene que ver con la cultura, las pautas, las reglas en las que nos criamos, en las que nacimos, en las que nos formamos, y es un trabajo cotidiano el que tenemos que ir haciendo para poder deconstruir, ¿no? Esos modelos. Bueno, hablabas un poquito de esto, pero quiero que me lo contestes más concretamente. Existe, digamos, la masculinidad hegemónica de alguna manera. ¿Cómo hacemos para desarmar esa masculinidad hegemónica y cómo hacemos para que las nuevas generaciones, puede ser una pregunta más en torno a la crianza y demás, cómo hacemos para que las nuevas generaciones no reproduzcan este modelo hegemónico de hombre, digamos, o de varón? Bueno, a ver, yo creo que vos ahí tocas un punto que es sumamente importante, porque como esto tiene que ver con nuestra cultura, nuestras reglas, nuestros valores, es sumamente importante iniciar ese camino de transformación con las nuevas generaciones a través de la educación en los ámbitos de crianza. Eh, Como te decía hoy también, no vamos a ver un cambio de un día para el otro. Esto es un cambio progresivo que va a llevar un montón de tiempo, pero me parece que el gran desafío es comenzar a trabajar con las niñeces, ¿no? Y esa me parece que es una herramienta sumamente útil. Las estrategias de trabajo, de transformación, yo creo que es necesario construir un gran consenso en relación con eso. Desafortunadamente no tenemos muy en claro cuál es la respuesta o la respuesta correcta, digamos, para generar estas transformaciones. Y a veces en el intento de diseñar estas estrategias, estas herramientas, nos encontramos con reacciones adversas, un poco también lo que conversábamos recién.
muchas veces los varones, que son sujetos que debieran involucrarse primordialmente en la generación de estas transformaciones, son excluidos o se excluyen, se autoexcluyen, para no cargar la responsabilidad, como decía, en las mujeres, de estas estrategias, de estas herramientas de transformación. Yo hace poco debatía con una compañera feminista y que ella me planteaba el tema de, bueno, pero hay que señalar la cuestión de los privilegios. Y yo digo, por supuesto, los varones vivimos en una sociedad de privilegios y lo que tenemos que hacer es, digamos, deconstruir esos privilegios. Pero yo me pregunto es, si vos convocás a cualquier persona a que renuncie a sus privilegios, me parece que no es una propuesta muy convocante. ¿Qué persona va a querer renunciar a los privilegios, sean de género, de raza, no? Es una tarea muy difícil. Entonces, me parece que la convocatoria a ese mismo proceso, uno la tiene que tratar de hacer desde otro lado. Y en ese sentido, en la cuestión de género, me parece que un camino posible es tratar de que los varones entendamos que las reglas, las normas, los valores de género también nos afectan a los varones, que además de los privilegios también nos condicionan en un montón de áreas, de situaciones de nuestra propia vida, como te decía anteriormente, por ejemplo, en el tema de las emociones, ¿no? Entonces, si también entendemos que estas reglas, que estos modelos tal y cual están planteados, nos condicionan, nos afectan, nos limitan en el desarrollo de nuestra propia vida, bueno, quizás sea una herramienta posible para generar, digamos, una mayor adhesión, para decirlo de alguna manera, por lo menos para generar espacios de encuentro, de discusión. Así que me parece que la cuestión de cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos o los caminos, es todavía valga la redundancia, un camino que estamos transitando. Bueno, y en esto que vos decías de las emociones, vos sos una persona, digamos, que da cursos, digamos, tiene contacto con la población. Entonces, ¿cómo ves vos que va evolucionando, digamos, el tema de el manejo de las emociones? Y si vos también viajas mucho al interior del país, si ves alguna diferencia entre los varones de las grandes ciudades y los varones del interior del país. Qué interesante también esta pregunta porque es algo sobre lo cual no tengo una respuesta certera, pero que sí se relaciona con una experiencia próxima, digamos, ¿no? Porque tuve la oportunidad desde hace un par de meses de dictar un par de capacitaciones y sobre todo de transformar esos espacios en espacios de reflexión, ¿no? Colectiva en el interior del país. Y también en la ciudad de Buenos Aires y en lugares aledaños a la ciudad de Buenos Aires. Y la realidad es muy diferente. No porque, digamos, estas pautas hegemónicas de las que hablamos sean diferentes, porque los modelos de masculinidad podemos decir que son los mismos, sino porque el acercamiento que yo he tenido la experiencia de vivenciar es muy diferente. En los talleres en los que participé, los varones de acá de Ciudad de Buenos Aires y de algunos municipios de los alrededores están mucho más interiorizados en la cuestión y se posicionan desde un lugar de lo políticamente correcto, ¿viste? Entonces, esto me parece que también es un punto central para tener en cuenta, porque tiene que ver con lo que algunos definen, ¿no? Como esta cuestión del modelo del progre deconstruido, ¿no? Que es un avance, quizás, pero no significa que sea el modelo al que aspiramos, porque yo puedo incorporar, digamos, algunas ideas, algunas pautas que en definitiva tienen que ver con la construcción de una mayor igualdad, pero eso no significa de que esté poniendo en tela de juicio, de que esté cuestionando, digamos, realmente la base de esos modelos de desigualdad, ¿no? Digo, por ejemplo, para traducirlo en cuestiones concretas, hay muchos varones que me dicen, no, sí, porque yo ayudo mucho a mi mujer en mi casa, yo le cambio los pañales al nene, y mi intervención ahí es, mira cómo arrancaste la oración, es yo ayudo. Entonces, del modelo de el varón que llegaba del trabajo y se sentaba en el sillón y la mujer venía a atenderlo, a limpiarle los zapatos y a darle de comer, obviamente hay una evolución, porque ahora hay una mayor participación en las tareas domésticas. Pero, sin embargo, en el yo ayudo está asumiendo que son tareas que le siguen perteneciendo
a las mujeres, de las cuales se tienen que hacer cargo las mujeres. En consecuencia, lo que decía anteriormente es, no estoy cuestionando, ¿no?, la base de ese modelo de desigualdad. Lo estoy de alguna manera, bueno, disfrazando un poquito. Y en los varones del interior no aparece, o por lo menos en la experiencia que yo tuve, por supuesto, no es un estudio, digamos, una cuestión casuística, pero no aparece tanto ese discurso de lo políticamente correcto, entonces uno se puede meter de manera más directa a las incomodidades que generan estas transformaciones. Y ese es un material que me parece mucho más interesante, porque uno se encuentra ahí con todos los estereotipos, con todos los prejuicios, de manera que, digamos, puedes laburar desde el fondo de la cuestión y no, digamos, sobre estos matices que ya están muy instalados, muy arraigados. Me parece que una cuestión muy importante que tenemos que descular es esto que yo te decía, es este progresismo, digamos, deconstruido, que no significa necesariamente, digamos, ir y atacar el fondo de la cuestión. Al comienzo hablábamos de la importancia de comprender el contexto histórico y social, digamos, ¿no?, en el cual vivimos. En este sentido, ¿cuál es el arraigue histórico en el linkeo entre la virilidad, la masculinidad y la fertilidad o la infertilidad? Claramente, como te señalaba antes, hay determinadas pautas hegemónicas que nos dicen que tenemos que alcanzar, ¿no?, algunos objetivos para ser reconocidos como varones, ¿no? Y sobre todo ese reconocimiento entre pares, algo que muy bien desarrolla Rita Segato en este punto, que tiene un gran trabajo en el campo de el análisis de las violencias y las masculinidades. Y parte de esas pautas hegemónicas tienen que ver con un modelo cis heterosexual, ¿no? Y me parece que ahí la cuestión de la virilidad, como bien vos decías, bueno, de la paternidad, la fertilidad, se insertan en ese campo, ¿no? Son todas, para decirlo de alguna manera también simple, son todos checklists que uno tiene que ir cumpliendo, como si alguna vez eso le certificara, bueno, hoy me recibí de varón, ¿no? Hace un tiempo atrás, en un espacio donde hablábamos de las discapacidades y las masculinidades, bueno, señalábamos un poco esto, ¿no? Por ejemplo, cómo el tema de la sexualidad condiciona ese reconocimiento, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que tienen algunas discapacidades, digamos, que por ahí no le permiten vivir la sexualidad como normalmente se entiende, ¿no? Entonces, bueno, eso los hace menos varones, ¿no? O incluso la vivencia, la experiencia de la sexualidad por parte de varones que no tienen ningún tipo de discapacidad. Esto yo siempre también lo utilizo como una herramienta para romper un poco el hielo en estos espacios de debate, de encuentro a los que te hacía referencia. Porque yo digo, bueno, miren cómo estos modelos sociales de género, de masculinidad, nos limitan en la experimentación de un acto que debiera encontrarnos, para decirlo de alguna manera, en un estado de naturaleza mucho más pleno, ¿no? Y yo digo, a los varones siempre se nos exige que tenemos que poder, ¿no? Este concepto de la potencia, ¿no? La erección, ¿no? O sea, el acto sexual, como si el acto sexual solo se redujera a eso, ¿no? A la penetración. Otra cuestión, yo también pregunto es, ¿cuántos varones conocen cuál es el famoso punto G, ¿no? O sea, cuál es el punto supuestamente de mayor experimentación en la cuestión sexual? No creo que muchos lo conozcan, y muchos menos aún aquellos que lo conocen y se lo permiten experimentar, ¿no? Porque claramente esa experimentación también va en contra de lo que se espera que sea un varón en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de un punto G que está situado, o el cual, para poder estimularlo, digamos, tenemos que por lo menos estar abiertos a la experimentación del sexo anal. Entonces digo, bueno, claramente ahí hay también una limitación. Entonces todo el tiempo se está jugando esto, ¿no? Esta cuestión de lo que se espera o cómo se espera que seamos los varones, esas pautas que tenemos que cumplir para ser reconocidos como tal, sobre todo incluso por nuestros propios pares, ¿no? Esa es una cuestión también sumamente importante a tener en cuenta. Bueno, sos parte de Mujer y Gobierno, entonces te tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué pasa con
el cupo, la paridad, o sea, con todas las políticas que se vienen, digamos, de alguna manera alcanzando desde el feminismo en torno a la participación política o la representación política de las mujeres en los cargos públicos. De alguna manera eso también desarma la hegemonía masculina o no, todavía. Bueno, yo vamos a ir dividiendo un poco esta pregunta. Yo estoy completamente de acuerdo con las políticas de acción positiva, porque todas las que vos estás nombrando son políticas de acción positiva que parten de la idea de que vivimos en una sociedad desigual. Esto es lo que estamos haciendo referencia. Como vivimos en una sociedad desigual y las mujeres, entre muchos otros sujetos subalternizados, tienen dificultades para acceder a determinados espacios, sobre todo espacios de poder, necesitamos políticas que construyan una mayor igualdad, es decir, que equiparen esas condiciones de desventaja en las que vivimos, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la violencia, de la desigualdad, estamos hablando de problemáticas estructurales, de manera que las acciones positivas que vayan a combatir esa desigualdad estructural son sumamente necesarias. Eso no quiere decir que se genere automáticamente una transformación. ¿Por qué? Porque lo vinculamos también a algo que ya mencionamos. La desigualdad, las violencias, son cuestiones que no solo reproducimos los varones, que también reproducen las mujeres. En consecuencia, hay muchas mujeres que aún a través de estas herramientas de acción positiva llegan a espacios de poder y continúan reproduciendo prácticas que en lugar de desarmar esa desigualdad estructural la perpetúan. Por lo cual, por eso digo, no hay una conexión directa, un nexo directo. Pero sí es cierto, y ahí apunto a un argumento más democrático, que es importante que los diferentes espacios estén ocupados por diferentes personas. Entonces, más allá de que, digo, una jueza mujer no falle con perspectiva de género, el mero hecho de que exista una jueza mujer ya es un punto ganado, porque significa que hay otras mujeres que quizás sí tengan perspectiva de género, que pueden aspirar y que pueden llegar a esos espacios, ¿sí? Entonces ahí me voy más a un argumento desde el punto de vista, se quiere, más simbólico, desde el argumento democrático. Y digo, es importante que haya mujeres, que haya personas de la población LGBTQ+, que haya personas de pueblos originarios, que haya personas de razas diferentes, ocupando distintos espacios, de manera que, digamos, el ideario social también se transforme y esas barreras que tienen que ver con la desigualdad estructural comiencen a transformarse. Bueno, Nico, te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Qué es lo barato que sale caro en torno a la masculinidad, a los varones, a las nuevas masculinidades? Yo sabía que iba a venir esta pregunta difícil y la estuve pensando un poco desde que me cursaste esta invitación para este espacio de diálogo y de reflexión. Y en un principio lo iba a vincular con esto que te comenté anteriormente del progresista deconstruido, ¿no? Porque digo, si nosotros nos quedamos solo con esas transformaciones más de forma, con esos matices, en realidad no vamos a poder o vamos a perder tiempo en generar transformaciones mucho más profundas. Pero la verdad que no lo puedo desvincular del contexto en el que estamos. Vos hiciste mucho hincapié en la cuestión del contexto y hoy acabo de, hace 2 horas, de escuchar al ministro de Justicia de la Nación decir que el gobierno va a anular todas las políticas de género. Y en consecuencia yo digo, ahí hay algo que estamos pagando demasiado caro, ¿no? Porque obviamente hay seguramente una necesidad de cambio muy profunda de la sociedad que llevó, en este caso, a la elección de una opción política, podemos decir, innovadora desde el punto de vista del escenario político local, pero esa necesidad, esas ansias de cambio hoy nos llevan a, en términos de política pública, perder 40 años de trabajo, porque las políticas de género que se han ido desarrollando hasta ahora fueron políticas que vienen laburando desde la sociedad civil,
desde los movimientos de mujeres, de la diversidad y la disidencia sexual desde hace más de 40 años, que no se pueden anclar a ningún signo político partidario, que si uno analiza, pese a las distintas banderas políticas que han ocupado los gobiernos, tanto el gobierno nacional como en las distintas jurisdicciones provinciales, municipales, etcétera, etcétera, se han sostenido, digamos, se ha avanzado en una línea, ¿no? Tratando de promover derechos, de asegurar derechos, de crear herramientas que permitan combatir esta violencia a la que hacemos referencia, las situaciones de desigualdad. Entonces, después de 40 años de lucha, de construcción en un mismo sentido, pese a todas las diferencias, encontrarnos con una administración que diga que las políticas de género no tienen sentido y que van a eliminar de un día para otro porque no existe la violencia o porque la violencia que sufren las mujeres no es un dato verídico, me parece algo que estamos pagando sumamente caro. No obstante, soy optimista y creo que en realidad esta es una mirada que no va a poder socavar las bases de todo esto que hemos construido, pero me parece que sí nos tiene que llevar a reflexionar respecto de aquello que hicimos bien y aquello que no hicimos tan bien, aquello en lo que nos equivocamos, los consensos que no hemos podido construir para que este tipo de experiencias o este tipo de discursos no calen hondo. Hacía referencia también hoy al tema de las nuevas generaciones y los discursos cada vez más reaccionarios. Bueno, ahí me parece que tenemos que reflexionar de manera profunda. Si todo el trabajo que hicimos durante todo este tiempo genera en las nuevas generaciones, en lugar de un acercamiento, de un mayor acercamiento, un mayor distanciamiento, me parece que las estrategias tenemos que repensarlas, tenemos que redefinirlas para que no sigamos avanzando en esta línea, ¿no? Me parece que es necesario parar un poco la pelota y reflexionar de manera profunda en esto. Nico, me das el pie para decir que en la ciudad sigue funcionando el 144, en la provincia también, porque están arraigados, digamos, en los gobiernos locales, así que es importante decirlo. Si bien a nivel nacional se ha venido desmantelando, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires sigue funcionando normalmente, así que si sufrís violencia de género y necesitas ayuda, comunícate al 144 que va a haber alguien del otro lado esperando ese llamado. Bueno, Nico, mil gracias por este episodio. La verdad es que fue súper enriquecedor en términos de ir conociendo más acerca de las masculinidades y también de todo el trabajo que se vienen haciendo desde diferentes espacios de varones en torno a esto. Celebro, la verdad, que se estén dando estos interrogantes, estas discusiones y demás, así que nada, seguimos siguiéndote en tu camino y bueno, agradecerte por estar acá. Bueno, Ro, como te dije al inicio, el agradecimiento es mío, primero por reencontrarnos, por seguir construyendo juntos un camino de lucha y totalmente convencido de que es necesario que estos espacios los sigamos replicando, que, como te decía también antes, construyamos nuevos consensos. Me parece que es indispensable dar el debate e introducirnos en aquellos lugares, aunque resulten incómodos, aunque no nos resulten, digamos, tan habituales, ¿no? Porque son cuestiones que necesitamos redefinir, que necesitamos replantearnos, que necesitamos transformar. Así que me parece que cualquier espacio en esta línea, en este sentido, es sumamente bienvenido y mucho más, obvio, si lo transitamos con amigos y compañeros como vos. El próximo episodio. Hasta luego.